Bienvenida mañana de sábado. Muy buenos días. Que la paz de Dios esté reinando en tu corazón hoy sábado 11 de septiembre del 2021. Salmo 133 del 1 al 3 dice: cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Salmo 134 del 1 al 3 continúa diciendo: alabad a Jehová, vosotros todos los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor. Alzad vuestras manos al santuario y alabad al Señor. Desde Sión el Señor te bendiga, porque Él hizo los cielos y la tierra. Y el 135 continúa diciendo: alabad a Jehová, alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Jehová es benigno, porque el Señor ha elegido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Yo sé que el Señor es grande. Nuestro Señor es mayor que todos los dioses. El Señor hace todo cuanto le agrada, en los cielos, en la tierra y en los mares y en todo lugar profundo. Hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, envía los relámpagos con la lluvia y saca los vientos de sus depósitos. Esta mañana nos levantamos con el único pensamiento de mirar hacia atrás en los días pasados que hemos vivido y poder reconocer la mano benéfica de Jehová sobre nosotros. Tal vez el diablo lo que quiera resaltar han sido los momentos difíciles, las angustias, los valles de sombra y de muerte por los que hemos atravesado. Quiero que levantes tu mirada, quiero que levantes tu corazón y mire más allá de ese panorama y puedas reconocer la mano benéfica de Jehová sobre ti. Porque el Señor es grande y para siempre es su misericordia. Hoy es un día para nosotros conectar nuestro corazón por estas 24 horas del día sábado que comenzaron ayer a la puesta de sol hasta terminar este sábado a la puesta de sol, conectar nuestro corazón con Dios para meditar en su grandeza, en su amor, en su misericordia y en su justicia y darle toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Que así sea, querida familia, y bienvenidos seas tú a nuestro programa de Bienvenida mañana de sábado con nuestra media hora de reflexión y bendición para todos ustedes. Oramos en el nombre del Señor para que el Señor nos traiga ese mensaje y esa bendición especial que solo el sábado sabe dar a aquellos que así guardan conforme al mandamiento la palabra del Señor. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, en esta mañana te damos gracias porque tú haces levantar un nuevo día, un día diferente, un día que tocamos, Señor, con los pies descalzos, porque estamos en suelo sagrado. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de conectarnos esta mañana para recibir un maná especial, un maná de fe, un maná de amor, un maná de convencimiento de que Jehová sí escucha nuestras peticiones y toca nuestros corazones. Bendícenos en esta hora.
levanta tus manos, bendice a tu pueblo y permítanos sentarnos a tus pies para escuchar tu voz. Amén y amén. Durante el día de hoy, en la mañana de hoy, para el culto especial de sábado que estaré ofreciendo a las 11 de la mañana, tendremos un culto especial en honor a todos los soldados caídos en batalla en esta tierra, y en forma muy especial a nuestro querido compañero y amigo Raúl Geraldo Ortiz, a quien cariñosamente le llamábamos Jero. He querido dedicar mi programa hoy a todos los soldados del Señor, los soldados de la cruz que han caído en batalla desde el año pasado. Hemos tenido varios que han caído en batalla, y también a estas familias que han dedicado su vida a servir a Dios en diferentes ministerios, como ha sido la familia Ortiz. Y para ellos y para todos, nuestras condolencias a nombre de el Ministerio Luz, Esperanza y Poder, de parte de nuestra familia en forma personal, ya que le conocíamos a todos ellos desde hace muchos años, cuando eran jovencitos, pertenecíamos a la misma iglesia. Así que hoy estaré dedicando el culto a el llamado de Dios a levantar las espadas de los caídos. Así que a todos aquellos que se quieran unir conmigo en este culto, vamos a tener un culto de alabanza, un culto de adoración, un culto de reflexión. Que la bendición de Jehová esté sobre cada uno de ustedes, y aquellos los que verdad no se puedan conectar porque tienen sus compromisos dentro de su iglesia, va a quedar grabado por si usted quiere escuchar el tema que voy a estar tocando y las diferentes partes musicales que vamos a estar desarrollando. Así que les invito desde ahora a que puedan ustedes conectarse con nosotros a las 11 de la mañana, hora del este, aquí hora de Puerto Rico, para este culto especial en honor a los soldados caídos del ejército del Caballero de la Cruz. Así que Dios le bendiga a todos y que el Señor esté trayendo paz a los corazones de aquellos que hemos estado pasando por este valle de dolor, y me incluyo, pues definitivamente cuando esas personas han formado parte de tu vida, de tu crecimiento, de tu desarrollo, y tú has visto cómo Dios los ha usado, verlos pasar al descanso como la iglesia primitiva vio a los apóstoles pasar al descanso, fue un golpe muy duro para ellos porque se habían contemplado y ellos habían estado animando la fe del pueblo, y ver soldados de ese calibre pasar al descanso, señores, es un golpe muy duro, no solamente por el cariño y la amistad que se ha tenido con ellos, sino también por el efecto de su trabajo alrededor del mundo. Así que agradecemos a Dios por la vida que les ha dado y el tiempo que les había permitido estar con nosotros, y ha llegado el momento en que alguien tome esas espadas. Así que gracias por acompañarnos de entrada a este programa y al de las 11 de la mañana. Hoy quiero compartir con ustedes un poco acerca de qué pasa con las oraciones que hacemos, que no las vemos contestadas. ¿Acaso será cierto que Dios no escucha las oraciones de sus hijos? ¿Será cierto que hay un techo de fuerza que evita que nuestras oraciones pasen del techo? Tengo muchas personas que me han escrito pidiéndome que por favor ore por sus situaciones, porque piensan que si ellos oran, Dios no los escucha, pero si yo oro, Dios los va a escuchar. La realidad es que Dios se complace en escuchar la petición de sus hijos cuando nosotros oramos con fe,
oramos creyendo y oramos viviendo a la altura de lo que Dios quiere. Sin embargo, también Dios sabe escuchar el corazón de aquellos que han estado alejados del Señor, pero que en un momento de necesidad y de apuro han elevado esa oración como lo hizo el ladrón en la cruz, al que Dios respondió inmediatamente. Inmediatamente. Orar no es dar órdenes a Dios. Sabemos que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad. Y nuestras peticiones no deben cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión para que Él haga las cosas que deseamos que haga, pero sujetas a su voluntad. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que le obedezcan pueden en confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas, pero debemos mostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. A menudo Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. Cuando pedimos de acuerdo con su palabra, debemos creer en su promesa y presentar nuestras peticiones con una determinación que no será denegada. Cuando los que conocen la verdad practican la abnegación ordenada en la palabra de Dios, el mensaje avanzará con poder. El Señor oirá nuestras oraciones en favor de la conversión de las almas. El pueblo de Dios hará brillar su luz y los incrédulos, al ver sus buenas obras, glorificarán a nuestro Padre Celestial. El hecho de que Cristo se haya demorado 2 días después al oír que Lázaro estaba enfermo no es un descuido o una negación de su parte. Era su propósito permanecer donde estaba hasta que la muerte de Lázaro ocurriera, para así poder dar al pueblo una evidencia de su divinidad. No es solo restaurar a un hombre moribundo, sino resucitar a la vida a un hombre que había sido ya sepultado. Esto debería darnos ánimo, porque a veces somos tentados a pensar que la promesa de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, no se ha cumplido a menos que la respuesta llegue inmediatamente de hacerse la petición. Amigo y amiga, es nuestro privilegio pedir bendiciones especiales y creer que nos serán concedidas. Pero si la bendición que hemos pedido no se nos concede de inmediato, no debemos creer que nuestras oraciones no fueron oídas. Recibiremos aún si la respuesta es demorada por un tiempo. Un cumplir el plan de la redención es lo que Dios busca en medio de la humanidad. Cristo ve bastante en la humanidad como para desanimarse, pero Él no se desanima. En misericordia y amor continúa ofreciéndonos oportunidades y privilegios. Por eso deberíamos descansar en el Señor y esperar pacientemente en Él. Puede ser que la respuesta a nuestras oraciones no vengan tan rápidamente como lo deseamos y que no sea exactamente lo que habíamos pedido. Pero el que sabe lo que es para el máximo bien de sus hijos, derramará una mayor bendición de la que hemos pedido, si no somos infieles y si no desanimamos. Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones. Y estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda o cuando llega en la forma que no esperamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones en el plazo exacto que nosotros le hemos provisto. Él quiere hacer en nuestro favor algo más
y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos, pues Él no es el genio de la lámpara. Y por el hecho de que podemos confiar en su sabiduría y amor, no debemos pedirle que ceda nuestra voluntad, sino procurar comprender su propósito y realizarlo. Nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Los sucesos que prueban nuestra fe son para nuestro bien, pues denotan si nuestra fe es verdadera y sincera y si descansa en la palabra de Dios solamente, o si, dependiente de la circunstancia, es incierta y variable. La fe se fortalece por el ejercicio. Debemos dejar que la paciencia perfeccione su obra, recordando que hay preciosas promesas en las Escrituras para los que esperan en el Señor. Y la palabra esperar es muy difícil para aquellos que viven desesperados y han aprendido a que las cosas se hagan en el instante de su deseo. La escritora Elena de White escribió: vi que los siervos de Dios y la iglesia se desanimaban con excesiva facilidad cuando pedían a su Padre Celestial cosas que pensaban necesitar y estas cosas no les llegaban inmediatamente. Su fe vacilaba, su valor desaparecía y se posesionaba de ellos un sentimiento de murmuración. Vi que esto desagradaba a Dios. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, si es que no ves o sentís la inmediata respuesta a estas oraciones. No temáis confiar en Dios, fiad en su segura promesa de pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que son buenas para sí o que vayan a glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contestará, a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria y no exactamente las que pedimos. Cuando Dios nos da bendiciones, si pudiésemos mirar su plan, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Nunca nos da nada perjudicial, sino la bendición que necesitamos en lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros, sino que nos perjudicaría. Y vuelve y dice: vi que si los sentimientos inmediatamente, vi que si no sentimos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe, no permitiendo que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de Dios. Y vuelvo y leo esta cita que me parece impresionante. Vi
que si no sentimos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe, no permitiendo que nos embargue la desconfianza, porque esto nos separaría de Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Nuestra confianza en Dios debe ser fuerte y cuando más necesitamos su bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia. Cuando los siervos de Dios oran por su espíritu y bendición, a veces les llega inmediatamente, pero no siempre son concedidos. En tales ocasiones no desmayaremos. Aférrense nuestra fe a la promesa de que llegará. Confiemos plenamente en Dios y a menudo esta bendición vendrá cuando más la necesitamos y recibiremos inesperadamente ayuda de Dios cuando estemos presentando la verdad a los incrédulos y quedaremos habilitados para dar la palabra con claridad y poder. Y ella termina esta cita diciendo: el asunto me fue presentado como el caso de los niños que piden una bendición a sus padres terrenales que los aman. Piden algo que el padre sabe les ha de ser perjudicial, pero el Padre les da cosas que serían buenas y sanas para ellos, en lugar de aquello que deseaban. Vi que toda oración que es elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios, y que aquel que envió la petición obtendrá la bendición cuando más la necesite. Y a menudo ésta excederá sus expectativas. No se pierde una sola oración de un verdadero santo si es elevada con fe, con un corazón sincero. Y estuve leyendo y la cita pertenece a Testimonios Selectos, tomo 3, página 16 al 18. Yo quiero decirte que cuando yo leo estas palabras que vienen por inspiración del Espíritu Santo a nosotros, los hijos de Dios, que no siempre hemos visto las respuestas a nuestras oraciones tal como lo habíamos pedido. Porque esto no es algo que es exclusivo para algunos y para otros no. Usted jamás piense que Dios a mí me ha contestado mis oraciones. Yo llevo una oración por 35 años. Yo llevo orando por algo 35 años. Y no puedo decir que he visto la respuesta a esa oración tal como yo la he pedido. Quizás lo más distante, quizás mi oración ha corrido al lado extremo. Si yo pedí blanco, me dieron negro. Hasta ahora. Quizás yo pueda decir, Dios no me la ha contestado. Quizás si yo me voy un poquito más profundo a esto, quizás puedo decir, Dios la ha contestado de otra manera. Pero yo quiero decirte que yo no he perdido la fe. Y aunque yo sé y le he dicho en oración al Señor, yo sé que esto es un imposible. Te voy a pedir un imposible para mí, ¿ve? Cuando le oro a Dios por esto, le digo, Señor, yo sé que te estoy pidiendo un imposible. Para mis ojos, para mi finita mente, para mi falta de sabiduría y quizás para mi poca fe, lo que yo te estoy pidiendo es un imposible. Porque si tú me preguntas si ante mis ojos yo veo posibilidades, no le veo posibilidades.
pero no he perdido la capacidad de insistir. Seguiré insistiendo porque he aprendido que Dios va a transformar mi manera distinta de orar. Y ahora ya le digo, Señor, no, yo lo que te estoy diciendo es que tú resuelvas esto, pero no a la manera mía, porque antes le decía, mira, Señor, yo quiero que a ver si tú puedes abrir esta puerta para que esto se haga así, así, así. Me encontraba diciéndole al Señor de cómo yo quería que Él me contestara la oración. Creo que estaba orando como las peticiones de Jairo. Cuando Jairo va donde está Cristo, Jesús está desembarcándose en la orilla del mar que venía de Gadara. Esto es interesante, esto yo lo he convertido en 4 sermones, un viaje de 4 sermones, porque el primer sermón es cuando Jesús estaba predicando a la orilla del mar. Bueno, tiene más sermones. El primer sermón era lo que Jesús estaba predicando a la orilla del mar. El segundo sermón es la tormenta en el mar que les toma cuando van viajando hacia Gadara. El tercer sermón es lo que pasa en Gadara. Y ahora el cuarto sermón es el que está de regreso Jesús de Gadara otra vez a la orilla de donde había salido la noche anterior. Y se encuentra que Jairo viene corriendo por la orilla de la playa para pedirle un milagro. Y el quinto sermón es la mujer que se le atraviesa en el proceso a Jairo para tocarle el manto de Jesús. Y ahí hay 5 sermones de un viaje. Pero voy a analizar rápidamente aquí el casito de Jairo, que yo me parezco a Jairo. Y yo no sé si tú te has parecido a Jairo en la manera en que oras cuando quieres que Dios haga una intervención en la vida de alguien, ya sea en los términos de salud física o salud espiritual o salud emocional o salud espiritual. Pero viene Jairo corriendo por la orilla de la playa porque Jesús estaba desembarcando allí. Fíjate que yo siempre me había imaginado que esto había ocurrido en una calle de una ciudad. Pero no, cuando tú lees en el libro de Marcos, tú vas a darte cuenta que esto se desarrolla en la orilla del mar. Y cuando Jairo llega con una prisa, con sus sandalias finas, con su ropa fina, a la orilla de la playa, y llega y se postra ante Jesús, algo que él no hubiese hecho si la cosa no estuviera difícil, si la situación no se hubiese tornado difícil, porque ya ahora no era que su hija estaba enferma, era que su hija estaba agonizando, y agonizar, de paso, no es algo que la gente hace de la noche a la mañana, ¿ok? Esto significa que había pasado tiempo en que la hija de Jairo se había enfermado, pero estoy segura que la esposa de Jairo le había dicho, mira, vamos a hablar con Jesús para que venga y sane a la niña, pero Jairo decía, mira, tú sabes que yo soy un principal de la sinagoga y no está bien de que yo comience a manifestar mi verdad, mi fe en ese Señor, en Jesús. Porque tú sabes que la gente en el Sanedrín tiene sus ojos puestos en eso, y esto quizás nos pueda perjudicar a nosotros con nuestra influencia, la influencia que tenemos sobre el pueblo y nuestra influencia que tenemos con el gobierno y la influencia que tenemos dentro de la iglesia. Usted ve cómo Jairo jugó con la salud de su hija porque estaba más preocupado por el qué dirán y la influencia, cómo se iba a perder, cuando sus vecinos y los principales de la iglesia judía se enteraran de que él era un followers o un seguidor de Jesús porque le había invitado a su casa a sanar a su hija. Sin embargo, cuando las cosas se agravan, cuando las cosas se ponen difíciles, entonces, y la esposa le dijo, te voy a decir una cosa, la nena se está muriendo y si tú no traes a Jesús aquí, yo quiero decirte que tú te vas a ir de esta casa porque esa culpa te va a caer sobre ti, porque yo vengo diciéndote por mucho tiempo que me traigas a Jesús porque la niña está enferma, pero para ti es más importante el que dirán de la gente que el tú aceptar que ese hombre tiene poder para sanar a nuestra hija. Y cuando dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 5, que Jairo llegó en el versículo 22
Y para los que están inseguros de que él estaba en la orilla del mar, mírelo ahí, versículo 21, Marcos 5, 21, cuando Jesús volvió en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud allí junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús se postró a sus pies. Antes era que no lo querían invitar a su casa y ahora es que delante de todo el mundo reconoce esa autoridad, porque cuando tú te arrodillas delante de alguien es porque tú reconoces que esa persona tiene autoridad sobre ti. Por eso nunca te arrodilles delante de un mortal. Nunca te arrodilles delante de alguien para rogarle que no se vaya de tu vida, que no te abandone, porque tú estás reconociendo que esa persona tiene una autoridad por encima de ti. A la única persona al cual nosotros doblamos nuestras rodillas y reconocemos que tiene autoridad y poder sobre nosotros y que nosotros reconocemos su grandeza y su autoridad es sobre el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los cielos. Ni delante de ningún mortal para pedir perdón, ni delante de nadie tú te arrodillas para demostrarle que tiene autoridad sobre ti. La única autoridad que va sobre ti es la de Cristo. Y dice que le rogó con fervor: mi hija está muriendo. Ya no era que mi hija estaba enferma, era que mi hija está muriendo. Mi hija está agonizando, dice algunas versiones. Pero el hombre que tenía una necesidad tan grande de un milagro de Jesús comenzó a hacer una petición al estilo propio. Y aquí veo cómo Jairo se parece a nosotros, o nosotros nos parecemos a Jairo. Le dice: mi hija está muriendo, ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. No solamente llega Jairo corriendo con toda su buena ropa y toda su influencia, también llega con una necesidad urgente, que su hija se está muriendo, está agonizando, pero no quiere perder la autoridad de decir cómo quiere el milagro. Y le dice: ven a mi casa, pon las manos sobre mi hija para que ella sea sane y viva. La pregunta que me hago es si Jesús necesitaba sanar a la hija de Jairo llegando hasta su casa y poniendo las manos sobre ella. Quiero saber si eso era necesario. Porque yo recuerdo la historia de la mujer de Sidón, que tenía una hija que no era que estaba enferma, era que estaba endemoniada y los demonios no la dejaban vivir. Y esa es la peor enfermedad. Y esa mujer llegó sola, igual que Jairo, no pudo traer su hija. Jairo no trajo su hija con él como trajeron aquellos, el paralítico. Usted sabe cuánta gente se echó el enfermo al hombro y lo trajo hasta Jesús para que Jesús lo sanara. Jairo no trajo su hija. Pudo haber traído los siervos y decir: le pongan mi hija sobre una camita y vengan, vamos a buscar a Jesús para que llevarle a mi hija a Jesús. No, Jairo no le trajo su hija a Jesús. Pero aquella mujer tampoco pudo traer su hija a Jesús, porque los demonios no se lo iban a impedir. Sin embargo, ella recibió la respuesta a su petición mientras la niña estaba en su casa. Y ella estaba con el Señor hablando. Es decir, no era necesario que Jesús fuera a la casa de Jairo. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios a veces se ajusta a tu petición, y digo que a veces porque yo a veces prefiero que el Señor me diga: ay, Liz, voy a pasar por alto tu ignorancia con lo que me estás pidiendo y yo voy a hacer mi voluntad, y tú vas a pensar que yo soy sordo y que yo no te escucho y que no te estoy entendiendo ni te estoy atendiendo, pero yo me voy a hacer el tonto y yo voy a pasar por alto tu petición porque tú no sabes lo que estás pidiendo. Óyeme, así de sencillo es esto.
Incluso cuando nosotros estamos pidiendo que Dios le devuelva la salud a alguien. A veces el Señor le dice, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Y yo me gozo cuando Dios pasa por encima a nuestro deseo para cumplir su voluntad, para que nosotros podamos entender que Él tiene cosas mejores para darnos. Pero en este caso, veo las veces que el Señor se inclina ante el deseo de nosotros y dice, tú quieres un milagro así hecho a tu voluntad, que yo llegue hasta tu casa y le ponga las manos a tu hija. Ok, vamos a hacerlo de la manera en que tú quieres. Yo no lo necesito hacer, pero si tú entiendes que así que tú quieres, pero tú vas a vivir es decir, la consecuencia de tú tratar de que yo haga las cosas a tu manera. ¿Cuál es la consecuencia que vive Jairo? Que bueno, en lo que viajaban toda la multitud, Jesús tenía que ir a un paso lento porque la multitud era muy grande y toda esa gente se estaba acercando, iba poco a poco. Bueno, en el proceso, para colmo, le dio tiempo a una mujer que tenía un flujo de sangre. Mira qué lenta iba la multitud, que encuentra una mujer con flujo de sangre que ve a Jesús y quiere también aprovechar la oportunidad de buscar su sanidad. Esta fue más lista, esta no trató de llamar la atención hacia sí, al contrario, de una manera muy disimulada, se mete entre la multitud, estira la mano porque ella quería un milagro anónimo, ella no quería un milagro público. Jairo quería un milagro público porque él le pide a Jesús con toda esa multitud, llega hasta mi casa y sana a mi hija. Y él quería que la evidencia de ese milagro fueran testigos oculares, toda aquella inmensa multitud que estaba allí, para que la gente supiera cómo Dios sí respondía a las peticiones de Jairo. Para Jairo era un momento de aprovechar la oportunidad de llamar la atención hacia su casa y a que Dios sí contestaba las oraciones de los principales de la sinagoga, aunque no contestara las peticiones de los pobres. Sin embargo, una mujer no quiso en ningún momento ser el objeto de la gloria ni la mirada de la gente, porque ya estaba cometiendo un acto delictivo, porque una mujer con flujo de sangre era considerada una mujer completamente inmunda. Por lo tanto, ella se mezcló en la multitud en forma anónima y recibe un milagro en forma anónimo. Pero Dios le dañó el milagro porque Jesús mandó a detener a la multitud diciendo que alguien me tocó y alguien me tocó y fue sano aquí porque yo sentí que mi virtud salió de mí. Y entonces estamos viendo cómo es que Dios le daña el milagrito anónimo a la mujer. Y la mujer tiene que delante de todo el mundo confesar su pecado de haber contaminado la multitud que la tocó porque ella era inmunda, de una mujer con un flujo de sangre de 12 años. Y la pregunta es ¿por qué Jesús no permitió que esta mujer se fuera feliz y contenta con su milagro anónimo y quiso sí llamar la atención de ella y no la de Jairo? Al punto de que cuando la mujer confiesa, Jesús se sienta a escuchar y dice que ella le contó toda la historia de cuando hacía 12 años atrás ella había quedado con ese flujo de sangre. Y usted sabe que cuando las mujeres comenzamos a contar algo, señores, siéntate y échate para atrás, porque nosotros comenzamos a contar las cosas con lujo de detalle y esto, mira, tomó tiempo. Y mientras aquella mujer estaba expresándose de cómo había sido su vida, y Dios tan felizmente sentado escuchándola sin ningún tipo de ansiedad ni preocupación, allá se estaba consumiendo el alma Jairo, porque él había pedido que el milagro de él fuera en su casa y el tiempo estaba corriendo en contra de su hija, al punto que todavía estaba la mujer hablando. Y mira lo que dice aquí en el versículo 35. Cuando Jesús estaba aún hablando con la mujer y escuchándole el cuento, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron: ¿para qué molestas al maestro?
tu hija ya ha muerto. Esto ocurre cuando queremos los milagros a la manera de nosotros. ¿Usted no piensa que Jesús pudo haber adelantado el paso y pudo haberle dicho a la mujer, mira, quiero decirte que los milagros se hacen por orden de llegada? Este caballero llegó primero para que yo le sanara a la hija, voy para la casa de él, espérame aquí, cuando yo vuelva, yo te voy a sanar, ¿ok? Porque esto es por orden de llegada. Y yo digo, ¿por qué Jesús se entretuvo sabiendo que se le estaba contando el tiempo de reloj en contra de la hija de Jairo? Porque una de las cosas que Dios quiere con esto es probar nuestra fe, en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Y aprender de que las cosas no se hacen a la manera nuestra. Y Dios necesitaba ver a dónde Jairo había puesto su confianza. Había aquí dos fe que estaban chocando completamente opuestas. Jairo estaba buscando el apoyo público al llevar a la multitud a su casa para que viera cómo Dios sanaba a su hija, porque él era un principal de la sinagoga. Y una mujer que está buscando en el anonimato una sanidad de la cual ella estaba segura que ella no esperaba ni que Dios la tocara, ni le pusiera las manos encima, ni se la sentara en la falda, nada de eso. Ella entendía que solamente con rozar sus dedos el borde del manto de Cristo era suficiente, porque su fe era tan grande de que con ese solo acto anónimo ella sería sana. Sin embargo, Dios no podía permitir que esta mujer se fuera anónimamente con ese milagro. ¿Por qué? Porque la gente no le iba a creer. Y cuando ella regresara a su casa gritando de que ella estaba sana, ella vivía en esa comarca y la gente que estaba en esa multitud eran sus vecinos. Y como ellos nunca la identificaron, ella no podía decir, yo le toqué el manto del vestido de Jesús y él me sanó, porque ellos no lo habían visto. Y Jesús no solamente quería que ella disfrutara de su bendición en forma anónima, sino que le durara. ¿Por qué? Porque ella podía bien fácilmente ser apedreada por los mismos que estaban en la multitud si Dios no ponía en evidencia de que ese milagro había sido real. Mire qué cosa, ella buscando un milagro anónimo, Dios lo hizo público para preservarle la vida. Óyeme, para que tú veas que Dios piensa en los detalles que tú no piensas. Aquella multitud eran los mismos que la podían apedrear si ella un día decía que estaba sana y trataba de entrar a asociarse en la ciudad con ellos. Por eso Jesús decidió hacer aquel milagro privado, lo decidió hacer público para salvarle la vida. Ahora mire cómo Dios cambia los muñequitos de el milagro público que quería nuestro amigo Jairo, como Dios ahora lo hace privado. Al oír Jesús, versículo 36, al oír esto Jesús dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que ninguno fuera con él, sino Pedro, Santiago y su hermano Juan. ¿Cómo Dios le cambia los muñequitos a nosotros en la manera en que pedimos los milagros? Quien quería el milagro público, señores, Dios le dijo, no, a tu casa no va a ir la multitud, no, a tu casa solamente voy a llegar yo y estos 3 discípulos. Es más, ni los demás discípulos, los otros discípulos se quedaron con la multitud. Ustedes se quedan aquí con esta gente, que solamente nos movemos, papá, Cristo, papá, Pedro, Santiago y Juan. Ahí hay 5. Mira esto cómo se va a dar. Dice allí que al llegar, versículo 38,
a la casa del principal de la sinagoga, ya había allí una multitud. ¿Para qué iban a llevar otra multitud si allí ya había una multitud en alboroto, llorando y gritando y lamentándose? Ahí dice el versículo 38. Al llegar a la casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban. Y cuando entró, Jesús le dijo: ¿pero por qué alborotáis y lloráis tanto? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Para que tú veas cómo de las lágrimas a la risa. Para que tú veas que una multitud puede impedir un milagro y a veces tú te codeas con demasiada gente bipolar. A veces hasta los bipolares somos nosotros mismos. Somos tan bipolares como lo fue Jairo, que primero no quería a Jesús en su casa y después quería que le hiciera el milagro a la manera de él. Y ahí nos dice que primero lloraban y ahora se burlaban. ¿Y tú sabes lo que hizo Jesús? Los votó a todos. Es decir, ese milagro iba a ser en el anonimato de una familia. Jesús los sacó a todos, los echó a todo el mundo para afuera. Como Dios cambia las cosas de lo que nosotros queremos. Impresionante. Dice que tomó al padre y a la madre de la niña y los que habían ido con él y entró donde estaba la niña. Ahí está Jairo. El Señor te está cambiando el milagro. Y a ti también. Y a ti también te lo va a cambiar porque los planes de Dios son más grandes y poderosos que los tuyos. El milagro anónimo se hizo público y el milagro público se hizo anónimo. ¿Cuántos estaban allí? Pues mire quién estaba allí. El papá, la mamá, la niña, llevamos 3, Jesús 4, Pedro, Santiago y Juan son 7. Eso era todo lo que estaba ahí adentro. El milagro se hizo solo para 7, eso es suficiente, un número de perfección. Pero déjeme decirle, Jesús le hizo el milagro como él lo pidió. Vete a mi casa, pon las manos sobre ella y sana. Que no hubiese sido necesario. Pero para que usted vea que como Dios también se sujeta a los deseos de tu corazón. Aunque eso dilate el proceso, porque a veces el deseo de nuestro corazón dilata el proceso del milagro. Y dice allí que Jesús entró, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa niña, levántate. Y al instante la niña se levantó y se puso a caminar, porque tenía 12 años y la gente quedó muy espantada. Cuando la gente se enteró, porque ninguno de ellos vio el milagro, vio el resultado del milagro, pero el milagro no lo vieron. Dice que la gente se quedó espantada. Pero mira lo que Jesús dice. Pero Jesús les mandó estrictamente que nadie lo supiese y le dijo que le dieran de comer. Para que tú veas que Dios a veces prefiere el anonimato. En ciertas circunstancias Dios prefiere el anonimato que la publicidad. Y Dios sabía por qué. Dios quería velar por la seguridad de la familia de Jairo. Si Jairo que hacía demasiado público ese milagro, no solamente iba a perjudicar el ministerio de Cristo por el cual los judíos estaban persiguiendo y buscándole ocasión para matarle, sino que él iba a adelantar su propia persecución. Iba a adelantar su propia persecución cuando los líderes del Sanedrín se enteraran que él se había convertido en un seguidor público de Cristo. Fíjate cómo el Dios es tan prudente en la manera en que Dios maneja las cosas. Y a veces nosotros queremos proclamar en voz en cuello muchas cosas que Dios prefiere decir: mira, cállatelo. Guarda silencio, no lo proclames mucho, que quizás no te va a convenir. Yo veo un Dios tan sabio,
un Dios tan organizado, un Dios tan planificado, un Dios que ve el fin desde el principio, un Dios que tiene un tiempo exacto para cada cosa, un Dios que sabe dar órdenes y no las da porque les place, porque Él es Jehová de los ejércitos. No, un Dios da órdenes porque cada orden tiene un propósito divino. Mi llamado hoy es que tú confíes tus oraciones al Señor y tú sujetes los deseos de tu corazón a su voluntad, y sea lo que sea que Él decida, sea que Él conteste la oración tal como lo has pedido, o el Señor te niegue como buen padre lo que estás pidiendo, aunque te parece bueno. Él sabe que no estás listo o lista para recibirlo, o porque este no es el momento, o aunque parece bueno, va a ser perjudicar para ti, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe que una vez nosotros recibimos lo que pedimos, nos olvidamos de Él. Usted sabe lo que ha pasado, que gente que hacía mucho tiempo que no tenía una vigilia de oración, ahora está orando por gente que está enferma. Porque Dios viene buscando otras cosas más importantes que el sencillo deseo de dar un capricho a sus hijos antes que les dé la pataleta. Dios no es así. Dios no nos da cosas porque a nosotros nos dio la pataleta y le estamos formando un show, y para no seguir viviendo vergüenza ajena, Dios nos va a conceder lo que pedimos para que sencillamente nos calmemos. Dios no es así. Así eres tú, que tu hijo te formaba tremendo show delante de la gente, y tú, para que el show no siguiera, le concedías lo que quería para que el nene estuviera tranquilo y te dejara en paz. Pero Dios no es así. Ese tipo de paternidad Dios no la tiene. Y si a ti te quiere dar la pataleta, bueno, pues que te dé la pataleta. Pero Dios no te va a conceder algo porque sencillamente a ti te entró la rabieta y la ñiñería espiritual. Dios es más sabio que eso. Dios es mucho más sabio que eso. Y hoy dedicamos este tiempo a la reflexión de la oración porque queremos de pedirle a Dios que Dios nos enseñe a orar. Que Dios nos enseñe a poder nosotros a confiarle. Y aun cuando dilate 35 años una oración, yo sé que a su tiempo el Señor la contestará a su manera, y que su manera será mucho mejor que la mía. Termino con este mensaje que dice: después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar, si nos volvamos inestables, ni nos volvamos inestables. No vacilemos, aferrémonos a la promesa. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Como la viuda importuna, presentemos nuestros casos con firmeza de propósito. ¿Es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros? Por cierto que sí. Entonces no vacilemos, porque tal vez se pruebe nuestra fe. Si lo que deseamos es valioso, merece un esfuerzo enérgico y fervoroso, tenemos la promesa de velemos y oremos. Seamos firmes y la oración será contestada, porque ¿no es Dios quien ha formulado la promesa? Cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos. Se nos dice claramente que si vacilamos, ni podemos pensar que recibiremos algo del Señor. Se nos recomienda aquí que no nos cansemos, sino que confiemos firmemente en que la promesa se cumplirá a la manera de Dios y no a la nuestra. Si podemos, Él nos dará libremente sin herir. Dios te bendiga, querida familia, que hoy
pueda ser un día de esos que entreguemos en oración nuestras peticiones y le confiemos a Dios a su voluntad lo que Él quiere y entiende que es mejor para nosotros. Oramos al Señor en esta hora. Gracias, Señor, porque en esta mañana de sábado podemos escuchar tus pisadas acercándose a nosotros. Gracias, Padre, porque esas pisadas son fieles, porque tú vienes al auxilio de tus hijos, que en una constante y ferviente oración procuran tu presencia, procuran tu voluntad, necesitados, Señor, de un auxilio divino, de una respuesta del cielo, de una intervención divina, de una liberación oportuna, de un milagro de sanidad, de una paz en la tormenta, de un Señor te amo, o una liberación del espíritu de Satanás que está asediando nuestro hogar, nuestra familia y nuestros hijos. Estamos necesitados, Señor, de la victoria en una batalla. Estamos necesitados, Señor, del consuelo en medio del dolor, de que tú puedas sanar heridas que todavía están supurando. Señor, estamos necesitados de poder ver, porque andamos ciegos sin poder entender las cosas que tú tienes para nosotros. Estamos necesitados, Señor, de una limpieza de nuestra mente, una limpieza de nuestro corazón, una limpieza de nuestra alma, porque estamos necesitados, Señor, de poder tener una fe que crea firmemente sin vacilar que la promesa divina de que tú darás respuesta a nuestras oraciones conforme a tu voluntad vendrá en el momento oportuno. Estamos tan necesitados de ti, Señor. Estamos necesitados de fuerza. Estamos necesitados, Señor, de una conexión más profunda contigo. Estamos necesitados, Padre Santo, de que tú puedas, oh Dios, levantar nuestros corazones y nuestra cabeza para darnos cuenta de que nuestra redención está cerca. Que dejemos nosotros de jugar con el mundo, jugar con el pecado, titubear y, Señor, hasta adormecer nuestra conciencia al pensamiento del mundo. Señor, libéranos de todo esto. Y te ruego, Señor, que tú nos enseñes a esperar en ti. Como dice el salmista, pacientemente espera Jehová, y él oyó mi clamor, y me hizo sacar de un pozo cenagoso de desesperación. Y puso mis pies sobre peña y puso un cántico nuevo en mi boca. Que aprendamos a esperar, Señor, en ti, como el salmista aprendió a esperar y vio la respuesta divina de su petición, aún mejor de lo que estaba pidiendo. Oh Señor, sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como te lo pidieron tus discípulos. Enséñanos a orar y atar todas las cosas a la voluntad tuya y esperar ese tiempo bello y perfecto en el que tú habrás de responder. Y aun cuando respondas completamente opuesto a lo que te hemos pedido, así como hemos orado por la vida de mucha gente y termina muriendo, eso es una respuesta contraria, absolutamente contraria. Ayúdanos a creer, Señor, que aun cuando lo veamos totalmente contrario a nuestro deseo, hay un propósito divino que lo hará más bello y sublime y poderoso delante de ti. Ayúdanos a confiar nuestras necesidades a ti. Hoy te pongo a cada uno de mis hermanos con su problema, con su necesidad, con su dolor, con sus heridas, con su ceguera, con su enfermedad. Oh Señor, a todos los pongo en tus manos de amor en esta hora, para que ellos puedan sentirse seguros de que Dios sí responde, que Dios sí escucha, que Dios sí tiene propósito, que Dios tiene su tiempo que es distinto
distinto al nuestro. Padre Santo, que haya un pueblo que clame, que haya un pueblo que sepa lo que es estar de rodillas, un pueblo que sepa estar con las manos levantadas, un pueblo que alabe, un pueblo que glorifique, un pueblo que espere, un pueblo que sepa mirar al infinito y saber que lo que no vemos, veremos, que lo que no tendremos, que lo que no tenemos, tendremos, y lo que no ha llegado, llegará. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, que así sea, y que la gloria sea siempre para ti. Gracias, familia, por haber estado conmigo en esta hora de nuestra bienvenida mañana de sábado. Dios te bendiga poderosamente. Soy Liz Enid Polanco, quien ha estado contigo en esta mañana de nuestro programa especial, y te espero hoy a las 11 de la mañana con nuestro culto especial de soldados caídos en batalla. Así que te ruego de que aquellos que quieran acompañarme, aquí estaremos cantando, estaremos orando, estaremos predicando, estaremos compartiendo algunas experiencias, algunas historias, ¿verdad?, que quedan frescas en nuestra memoria, y en oración y bendición a todos las familias que han perdido sus seres amados este año. Dios te bendiga poderosamente. Gracias por haber estado conmigo y que tengas un feliz sábado.